forma indirecta se habría tocado ya cuando las Naciones Unidas da el gran paso de descolonización en el año 1960, con una resolución que es famosa, la 1514, en la que, así muy sintéticamente, se proscribe y se condena totalmente el colonialismo a nivel mundial. Y entonces hay una serie de esfuerzos, un comité especial, el Comité de Descolonización, y Naciones Unidas empieza a tratar de instrumentar los postulados de descolonización de esa resolución. Ahora, usted decía, y con razón, que con respecto de Malvinas ya teníamos antecedentes en Naciones Unidas y subrayémoslo en el órgano más representativo de Naciones Unidas, que es la Asamblea General. Así es. Donde están todos los estados representados, como sabemos muy bien, ¿no? ¿Y cómo viene a chocar esto? ¿Cuántos países conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? 15. ¿Cuántos países habían votado en favor de la República Argentina, si bien indirectamente, en lo que se refiere a descolonización? Bien, cuando se tratan los problemas de Malvinas, que es lo que más nos interesa, la resolución sobre descolonización fue por unanimidad, consenso, no hubo ningún problema. Pero después hay por lo menos 3 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas ya directamente relacionadas con el problema de Malvinas. Una, para nosotros, la piedra inicial, digamos así, la 2065 del año 1965, por el que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que el problema de las Islas Malvinas no es un problema de autodeterminación de la población como pretendía Gran Bretaña, porque calcule usted que si Inglaterra, el Reino Unido, deja que se autodeterminen los pobladores que prácticamente ella ha llevado después de la usurpación que nos hicieron en el año 33, bueno, es una forma muy elegante de encubrir un despojo territorial. Desde luego que sí. Entonces, en esa resolución del año 65, lo que se hace es que se reconoce que hay una controversia sobre la soberanía de las islas. Es decir, ya en Naciones Unidas, en la Asamblea General, se pone en duda la soberanía que hasta ese momento prácticamente para todo el mundo el Reino Unido tenía sobre las Islas Británicas. No, ahí se dice que hay una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las islas. Y se aconseja a las dos partes que negocien, pero que negocien no en base a lo que sea la voluntad de los habitantes, sino en lo que respecta a los intereses, que es distinto. La Argentina nunca ha negado que vamos a respetar e inclusive en todo lo que sea esté a nuestro alcance a promover los intereses de los habitantes de las islas. Pero no vamos a permitir que un problema de soberanía territorial, que es un problema de Estado a Estado, sea resuelto por una pseudo autodeterminación de una población que en gran parte tampoco ni siquiera es local. Tal vez cotejando aquella posición de las Naciones Unidas y esta otra del Consejo de Seguridad, podamos medir la magnitud de esta resolución. ¿Qué pasa, por ejemplo, si avanza la flota de Gran Bretaña y hay un pedido de resolución análogo por parte de la Argentina o de algún otro país? Si usted me permite, yo, antes de contestar a su pregunta, que realmente es crucial, quiero hacer un par de consideraciones, digamos así, porque vamos a entender mejor cuál es la respuesta. Adelante. Por una parte, para saber cómo va a jugar o no la resolución de Naciones Unidas, tenemos que plantearnos, ahí estoy yo en mi salsa, digamos, la razón o no jurídica que nos asiste. Fíjese que no se trata solamente de una cuestión de justicia, que sin duda es muy importante, porque una norma de derecho, si no está también avalada por un principio de justicia, un derecho injusto estrictamente, así ya lo decía Santo Tomás de Aquino, no es derecho. Pero dejando eso de lado, yendo a lo estrictamente jurídico, nosotros tenemos que plantearnos el problema así. Porque fíjese usted que en esa resolución que usted hacía mención recién de Naciones Unidas, no nos ha sido tan desfavorable como pareciera. En realidad, hay una serie de aspectos negativos, no nos vamos a engañar. Sí, si usted puede hacerlo sintéticamente, creo que va a llevarle claridad a la gente. Por un lado, la magnitud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que insistir en los derechos que la Argentina tiene, no ya históricamente, sino que se trata de una usurpación por la fuerza que hizo el Reino Unido en el año 1933.
que esa usurpación ha continuado siendo ilegal por las protestas continuadas de la Argentina, que además ha sido reconocida como tal, primero en la Organización de Estados Americanos. En el año, no puedo entrar en muchos detalles, ¿no es verdad? Pero en el año... No hace falta sí, tanto hacer predicción de los años, sino justamente la defensa de nuestro país, que claro, seguramente será la que expondrá en estas horas el ministro Nicanor Costa Méndez. Sin duda debe ante la estar OEA. haciéndolo, efectivamente. Bien, pero en la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, concretamente, se ha reconocido que, además de los territorios coloniales que había en América, estaban los territorios que habían sido usurpados, distinción muy importante, porque para la Argentina eso significaba que las Malvinas estaban en un estatus especial. Así es. Además, en varias de las conferencias de los países no alineados, se ha dicho, por ejemplo, esto, mire, lo traje porque es muy importante leerlo. Dice, los países no alineados, sin perjuicio de ratificar la vigencia del principio de autodeterminación, que sin duda es fundamental, como principio general para otros territorios, en el caso especial y particular de las Islas Malvinas. Fíjese que 120 estados están diciendo esto. 120 estados que son los países no alineados. ¿Y cuántos países son los que conforman el Consejo de Seguridad? 156. El Consejo de Seguridad, 15. Bueno, adelante, doctor. Bueno, fíjese, apoyan firmemente el justo reclamo de la República Argentina. Fíjese, no lo estamos diciendo nosotros que los títulos sean legítimos. E instan al Reino Unido a proseguir activamente las negociaciones encomendadas por las Naciones Unidas con el objeto, no de solucionar la cuestión, con el objeto de restituir dicho territorio a la soberanía argentina. Fíjese, entonces quiere decir lo siguiente, nosotros tenemos derechos que en principio están reconocidos, le diría yo, por las 3/4 partes de los estados del mundo. Entonces, ante la situación que se planteó en estos días y que ha llevado a la resolución del Consejo de Seguridad, por eso que tenemos que verlo todo en su contexto actual, ante una demora injustificada del Reino Unido en tratar de cumplir con la resolución 2065 y otras de la Asamblea General, que llegáramos a un acuerdo sobre la cuestión de la soberanía, por una parte. Por otra parte, por el hecho de que el Reino Unido, hay una resolución también de la Asamblea General de Naciones Unidas que define la agresión. Y la agresión dice que es el uso de fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Pero no es el caso. No es el caso, porque nosotros hemos usado la fuerza para restaurar nuestra soberanía, mejor dicho, el ejercicio, porque la soberanía no la perdimos nunca. ¿Puede la República Argentina hacer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en otro organismo un planteo similar al que hizo Gran Bretaña? Sin la menor duda que sí. Un acto de fuerza del Reino Unido contra las Islas Malvinas, genéricamente hablando, es decir, las adyacencias, ¿no es cierto?, estaría en contra de lo que Naciones Unidas misma ha definido como agresión, que dice la invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado. Y sabemos que para la Argentina y para 120 países, las Malvinas pertenecen a la Argentina. Entonces, hay invasión. La Argentina, en consecuencia, puede plantear el problema, o bien a nivel regional dentro de la Organización de Estados Americanos, o bien a nivel mundial ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o inclusive podría ser ante la Asamblea General. Habría que ver cómo se plantean los procedimientos diplomáticos. De toda la gente que nos está mirando, a nadie le cabe duda que las Malvinas son argentinas, el sentimiento es muy preciso, se demostró en la calle. Usted ha clarificado los por qué. Yo quiero que sintetice, doctor, quiénes nos apoyan. Por de pronto, usted ve que las declaraciones de un gran número de países latinoamericanos así lo han dicho. Las reuniones que yo le he citado, algunas así rápidamente, de los no alineados, que en cifras redondas están en los 120, también han dicho con toda claridad que las Malvinas deben ser restituidas a la Argentina. Inclusive las abstenciones que hubo en el Consejo de Seguridad deben considerarse apoyando nuestros derechos. No han querido dar un aval quizás al aspecto formal, procesal de cómo hemos usado la fuerza, porque no han querido en este momento quizás comprometerse por tal o cuales intereses. Y además, inclusive algunos de los países que votaron a favor de la resolución del Reino Unido hicieron la aclaración de que no por eso estaban entrando a considerar de ninguna manera el fondo de la cuestión, que son los derechos argentinos sobre las Malvinas. Hemos hecho historia, hemos hablado de la coyuntura actual, del momento actual,
sin hacer futurología, pero habida cuenta de los datos que usted mismo ha reseñado, ¿podemos presumir que las cosas se han de definir de ahora en más en el terreno diplomático? Yo creo que sí. Le diría que espero que sí. Y la Argentina ha dicho que está dispuesta a hacerlo. Por otra parte, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros hemos sido siempre un país amante de la paz, que jamás hemos usado de la fuerza para nada que fuera injusto o contra el derecho internacional. Por eso que le repito que creo que nuestra acción está encuadrada dentro de la Carta de Naciones Unidas, porque eso era un territorio argentino. Entonces, por otra parte, aún hasta egoístamente hablando, como un país de tradición occidental y cristiana que somos, tenemos un profundo interés de que en el ámbito de las relaciones internacionales lo que predomine sea la justicia y el derecho. Ojalá que así sea. En nombre de la gente a quien ha llevado usted la claridad necesaria para que se sume a los sentimientos que todos los argentinos tenemos, yo le agradezco mucho, doctor Calixto Armas Barea, profesor de Derecho Internacional Público y además director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última noticia, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri arribó a la Casa de Gobierno a las 21:30. Lo hizo procedente del edificio Libertador, donde tiene su asiento el comando en jefe del ejército. Y nos vamos hasta mañana a las 9 de la noche, pero en cualquier momento estaremos junto a ustedes con más información, ya sea desde Comodoro Rivadavia con sus enviados especiales o desde aquí en ATC. Hasta entonces.